Lenin Vladimir Ilich Ulyanov, 1870 a 1924. Cuando visité las tumbas de Isaac Newton y de Charles Darwin en Londres, o aquella de Carlomagno en Alemania, me sentí extasiado por la admiración que me inspiran estos personajes. Sin embargo, en mi visita al mausoleo de Lenin en Moscú, lo único que experimenté fue una gran repulsión, ni siquiera rabia, por este ser responsable del exterminio de millones de seres humanos, que solo dejó miseria para su propio país y para el mundo entero. A pesar de que estos crueles dictadores como Lenin, Stalin y Hitler pueden causarnos aversión, es preciso estudiarlos, pues son figuras indispensables para comprender la situación histórico-política del siglo XX. Lenin nació en Simbirsk, la parte occidental de Siberia, misma que fue rebautizada como Ulyanovsk, en honor a su apellido. Su padre era un alto funcionario administrativo del zarismo y su madre era judía. Él gozó de una juventud tranquila y confortable, hasta que cuando tenía 17 años, su hermano, 3 años mayor que él, fue arrestado y colgado en la horca por formar parte de una conspiración para asesinar al zar. Fue así que se sembró en Lenin el interés por el pensamiento revolucionario y, financiado por su familia y otros ricos patrocinadores, viajó a Ginebra, Suiza, para conocer a los líderes del marxismo, grupos de rusos exiliados. Lenin, que ya a sus 25 años lucía demasiado viejo y calvo y poco grato, con marcadas facciones asiáticas, fue arrestado por hacer propaganda marxista y exiliado a Siberia, en donde conoció a otros revolucionarios, entre ellos a Nadia, con quien se casó y tuvo como testigos a este grupo de desterrados. Al regresar a Rusia, 3 años más tarde, publicó su primer libro revolucionario, ¿Qué hacer?, y como consecuencia por esta publicación se vio obligado a vivir fuera de Rusia nuevamente. Viajó por toda Europa y se encontró con Trotsky, quien pronto se convirtió en su principal organizador y después en líder del Ejército Rojo. Lenin y los revolucionarios marxistas tenían la idea que la democracia social era la fuerza más importante contra el viejo régimen zarista. En 1902, ante el Congreso del Partido Laborista Social Demócrata Ruso en Bruselas, Lenin, ya líder del partido bolchevique en exilio, proclamó el poder y la dictadura del proletariado para Rusia. Mientras Lenin y sus camaradas estaban fuera de Rusia, empezó en San Petersburgo un levantamiento general contra el zar, mismo que se extendió en el resto del país, pero la revolución de 1905 fue rápidamente apabullada por la represión brutal del zar Nicolás II, cuyo régimen fue sostenido únicamente por el ejército y la policía. Sin embargo, el zar tuvo que conceder la formación de un parlamento de 2 cámaras, la Duma. A pesar de que Lenin regresó a Rusia solamente por un corto periodo de tiempo, alcanzó a publicar el periódico Iskra, Chispa, un grito revolucionario que lo forzó a huir nuevamente como muchas otras veces sucedería, hasta que logró el poder absoluto. En París se enamoró de una rica francesa inesa políglota, elegante, extremadamente bella e imaginativa, quien se convirtió en colaboradora de Lenin en su radicalismo bolchevique, y Nadia no tuvo más remedio que aceptarla. El asesinato del heredero de la corona de Austria y Hungría, archiduque Ferdinando, por comandos serbios provocó que en 1914 Alemania declarara la guerra a Rusia, aliada de Serbia. Lenin, junto con los revolucionarios rusos exiliados, fue a Suiza, pues ahí podrían planear y discutir libremente sus ideas para una revolución mundial, siempre y cuando no interfirieran con ese país. Así pues, la familia Lenin vivía bastante bien con los recursos del partido. Él impartió infinidad de conferencias para congresos comunistas, publicó periódicos y muchos artículos comunistas para propagar su ideología. El Imperio ruso, siendo el país más atrasado de Europa, con 140 millones de habitantes, le llegó la guerra en una catástrofe militar, hasta 6 meses después de su inicio. A principios del año 1917, la situación militar, económica y política se hacía completamente insoportable. Centenares de miles de obreros ocuparon las calles. La revolución rusa comenzaba de verdad. El zar abdicó y fue tomado prisionero. Trató de que su hermano fuera su sucesor, pero este rechazó el poder a favor de Kerensky, el presidente de la Duma, quien formó el gobierno provisional. Lenin, en Suiza, comprendió que la revolución rusa necesitaba un líder porque seguía la anarquía completa. El gobierno provisional mantenía la continuidad de la guerra al lado de los aliados.
en cuanto las masas revolucionarias exigían el fin de la guerra. Los alemanes, en guerra con Rusia, concedieron a Lenin y sus partidarios bolcheviques anarquistas un salvoconducto para cruzar Europa en un tren sellado, llegar a los países nórdicos y así entrar en Petrogrado, la legendaria San Petersburgo. Los líderes alemanes querían usar a estos revolucionarios para desmoralizar a Rusia y a su ejército. En Rusia, con cada día que pasaba, el caos social se acrecentaba y Lenin empezó su ataque contra el gobierno provisional. Todo el poder para los soviets, gritaba. Los batallones bolcheviques desarmaron a los cosacos de Kerensky, forzando a este a huir, y se constituyó el nuevo Politburó, el Comité Central con Lenin, Trotsky y Stalin. En octubre de 1917 se rindió el gobierno provisional, después de bombardeo del Palacio de Invierno, en lo que hoy es San Petersburgo, y el poder pasó a los soviets de Lenin. Se inauguró el segundo Congreso de los Soviets y Lenin hizo una entrada impresionante. El golpe de Estado había sido prácticamente pacífico. Se constituyó el nuevo comité ejecutivo que se transformó en el supremo poder del país hasta el derrumbamiento de la URSS en diciembre de 1991, pero el nuevo régimen era Lenin. Él tenía la presidencia del nuevo gobierno de los soviets. Al día siguiente de la toma de poder de Lenin, se firmó el armisticio de Brest-Litovsk con los mariscales de Guillermo II. Lenin había prometido elecciones y ahora no podía zafarse, pero las primeras elecciones poszaristas resultaron en un 40% para los socialistas revolucionarios y solo 24% para los radicales bolcheviques. Lenin publicó su opinión en su periódico Pravda, Verdad. Una asamblea mal elegida no tiene derecho de existir. Lenin proclamó la ley marcial y así la asamblea constituyente naufragó por la entrada de los marinos armados. Lenin implementó sus decretos sobre la abolición de la propiedad de la tierra, el control obrero sobre la producción y estableció una policía especial en defensa de la revolución, la tan temida checa, la policía del terror, y se instaló en el Kremlin en Moscú. Ahora la violencia contra todos los antibolcheviques comenzó con gran fuerza, primero con ejecuciones masivas, supuestamente en defensa de la revolución, después con asesinatos múltiples contra toda oposición que se sospechara aún potencial, la exterminación completa de todos los que antes expresaban su disidencia. La Checa también implementó la implacable represión de los intelectuales con censuras, arrestos y terror absoluto. Maxim Gorki, amigo personal de Lenin, se opuso y solicitó el perdón para algunos, pero no logró salvarlos porque para Lenin el terror era indispensable para instalar la dictadura del proletariado. También Nicolás II y su familia fueron brutalmente asesinados sin importar que Nicolás fuese el primero del monarca británico y que la zarina Alejandra fuera la nieta favorita de la reina Victoria. Ni siquiera la intervención del primer ministro británico Lloyd George consiguió salvarlos. Sus cuerpos fueron arrojados a una mina abandonada hasta que finalmente Boris Yeltsin ordenó el entierro de los restos de la familia Romanov en San Petersburgo. Lenin siempre le temió a la contrarrevolución y se enfrentó a muchos problemas porque el mundo entero estaba en contra de su gobierno revolucionario e ilegal. Los gobiernos europeos, asustados, pensando que la revolución rusa podría expandirse hasta sus países, establecieron una barrera virtual alrededor de Rusia, un bloqueo, pero no hubo levantamiento de las masas a favor del comunismo, como Lenin esperaba. En Moscú, después de dar un discurso en una fábrica, hubo un atentado y Lenin sufrió 2 heridas de bala. Por 1 milímetro no perdió la vida. Ahora la Checa aumentó el terror y más de 6.000 personas fueron fusiladas, 15.000 internados en sus gulags, campos de concentración, y 5.000 más detenidos como rehenes. Trotsky, comisario de guerra del Ejército Rojo, hizo fusilar a más de 4.000 oficiales y soldados de sus tropas. Eran días difíciles en Rusia. La guerra civil estaba en todas las fronteras, el hambre y la ruina cubrían todo el interior del país. Se dice que cuando Nadia cayó enferma, Lenin la fue a visitar al hospital y le llevó personalmente una botella de leche, un pequeño privilegio al que podía acceder el líder. En el camino, unos ladrones lo asaltaron y tuvo que dejarles su abrigo para defender con toda valentía el regalo para su esposa.
Maxim Gorky escribió que el pueblo ruso tenía el exclusivo sentido de la crueldad con un refinamiento diabólico. La colectivización de las tierras, la deportación y muerte de millones de kulaks, campesinos, provocó una enorme crisis. Toda la producción agraria se desplomó en un 50%, y el hambre que resultó redujo en 1920 la población rusa en un 15%. La hipertrofia del potencial bélico había hecho de la URSS un país subdesarrollado, de tercer orden, y hasta hoy dependen de las importaciones de alimentos. Pero las ejecuciones continuaron porque la revolución devora a sus hijos. Con el objeto de fortalecer aún más su poder, Lenin creó el puesto de secretario general del partido para Stalin, su camarada bolchevique desde tiempo atrás. Esta acción tendría consecuencias enormes en el futuro del sistema monolítico. Lenin había elegido el candidato más nefasto. El inmenso poder que Lenin había creado no pudo evitar que Stalin lo utilizara para forjar una de las más grandes tiranías del mundo. Lenin lo hizo posible por el nombramiento que le otorgó a Stalin. En 1922, Lenin tuvo su primer ataque cerebral y fue trasladado a Gorky para que se recuperara. Enfermo, solitario y aquejado de terribles dolores, escribió su testamento a principios de 1923, en su famosa carta al Congreso, en la cual condena a Stalin plenamente y recomienda que sea removido. En su tercer ataque cerebral, perdió el habla, quedó hemipléjico, en silla de ruedas. Ocluida su memoria, solo tenía a su lado a su médico y a Nadia. Mientras tanto, en Moscú, ante la muerte de Lenin, comenzaba la lucha entre Stalin y Trotsky por la sucesión. Tras la muerte de Lenin, Stalin ordenó el embalsamiento del cuerpo para instalarlo en el mausoleo de la Plaza Roja, al lado de la muralla de Kremlin, y Petrógrado fue rebautizada como Leningrado. Además, Stalin expulsó a Trotsky del partido y lo desterró a Siberia. Pero este huyó para refugiarse en la capital mexicana, en donde fue asesinado mediante un atentado staliniano. Ahora sí, Stalin había llegado al escalafón máximo del poder. Era el heredero del poder de Lenin y proclamó al leninismo como la ideología unitaria del nuevo Estado soviético. Lenin carecía de las características físicas que pudieran destacarlo entre las figuras revolucionarias. Era el líder ruso más gris de esa época. Tampoco sus largos discursos impresionaron ni por su forma ni por su contenido, pero su capacidad de concentrarse y detenerse en una sola cuestión fueron los elementos claves de su éxito, de su genio,